a Zorobabel por medio de Zacarías y le dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Dios. Si hay algo que nosotros debemos de aprender a entender, que el reino de Dios no opera en la fuerza del hombre, ni camina ni avanza en la fuerza del hombre, ni en la inteligencia del hombre. Lo único que Dios demanda es que nosotros nos rindamos al Espíritu Santo. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, si tú lees la Biblia detenidamente, te darás cuenta que toda la obra de Dios, Dios la ha realizado, la ha manifestado por medio del Espíritu Santo de Dios. La clave para que tú vivas avanzando en un constante crecimiento es que tú mantengas una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. Algo tú y yo tenemos que entender, que en nuestras propias fuerzas no podemos vencer. En nuestras propias fuerzas no podemos avanzar en el propósito de Dios. Nadie pudo hacer el propósito de Dios. Nadie pudo hacer la obra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, si no fue por la ayuda del Espíritu Santo. Sansón, la obra de Dios la hizo por medio del Espíritu Santo. Sansón mataba leones. Sansón en una ocasión mató 1000 filisteos en el libro de Jueces capítulo 14. Ahora, ¿cuál era la clave de Sansón? Era que Sansón dependía y vivía por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia tuvieron que vivir una vida rendida al Espíritu Santo. Nadie pudo tener victoria, nadie pudo avanzar, nadie pudo ser efectivo en el propósito de Dios sin antes no vivir una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. Incluso Dios mismo reconocía que nadie podía hacer la obra de Dios en la tierra sin antes el propio Espíritu de Dios no venía sobre cada uno de ellos. Los profetas, los sacerdotes, los reyes, para hacer el propósito de Dios en la tierra, para cumplir su asignación, su llamado, primero tenía que venir sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Si hay algo que tú y yo debemos de aprender a entender, que en tu propia fuerza no vas a poder avanzar, no vas a poder vencerte a ti mismo, no vas a poder vencer los deseos de la carne, no vas a poder vencer tu propia naturaleza, los deseos que batallan constantemente en contra de nuestra vida espiritual. No podrás vencerlos si no es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso tú y yo debemos de entender que necesitamos vivir una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. La clave de los grandes hombres que tuvieron grandes victorias fueron hombres que vivieron una vida rendida al Espíritu Santo. O sea, Dios no te mandó a que pelees en tu fuerza. Dios te mandó a que te rindas para que Él pueda pelear tus batallas. Éxodo 14:14 dice, vosotros estaréis tranquilos y Jehová peleará por vosotros. Dios nos deja en claro que Él no necesita tu fuerza. Él no necesita tu habilidad, tu estrategia. Lo que Él necesita es que tú te rindas constantemente al Espíritu Santo. Mira, es poderoso lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida y en mi vida cuando tú aprendes a rendirte constantemente en su presencia. La clave para tú avanzar, para tener victoria, para vivir una vida espiritual en éxito y en crecimiento, es que tú mantengas una vida rendida constantemente al Espíritu Santo de Dios. Pablo dice en Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que sin el Espíritu Santo tú no puedes vencer los deseos que hay en ti. Sin la ayuda del Espíritu Santo, tú y yo no podemos vencer los malos hábitos, los malos deseos, aquellos deseos, amén, de la naturaleza pecaminosa de Adán. No podemos vencerlo. Tú y yo necesitamos entender que no somos llamados a pelear en nuestra propia fuerza. La Biblia dice en 1 Samuel 2:9, nadie será fuerte en su propia fuerza. Necesitamos depender la rendición, la guianza totalmente al Espíritu Santo. Tú no puedes avanzar si el mismo Espíritu Santo de Dios no te ayuda. Necesitas la ayuda, necesitas la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos avanzar en el propósito de Dios? Rindiendo tu vida al Espíritu Santo. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2, la Biblia dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. La Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada, estaba vacía, pero el Espíritu de Dios se movía, amén, en la superficie de las aguas. O sea, desde el principio de la creación, el Espíritu Santo se ha estado moviendo, buscando una persona para poder habitar en él, para que la obra de Dios se pueda realizar sobre la tierra. El Espíritu Santo anhela que él anhela que lo anhelen. El Espíritu Santo desea que tú lo desees. El Espíritu Santo busca que tú lo busques. La Biblia dice en Santiago 5:4
que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es decir, que el Espíritu Santo anhela ayudarte. Él anhela ayudarte en lo que tú estás pasando. Ahora, ¿qué necesita el Espíritu Santo? Él necesita que tú te rindas, que tú le digas, Señor, yo no puedo en mis fuerzas. La Biblia dice en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, Dios quiere que tú te rindas. Dios requiere, Dios demanda que tú mantengas una rendición al Espíritu Santo. Mira, si nosotros entendiéramos el poder que hay de rendirnos al Espíritu Santo, no viviéramos una vida frustrada, no viviéramos estancados, no viviéramos cargados, deprimidos. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que no es por tu fuerza, tú te rindes al Espíritu Santo. Porque por naturaleza nosotros los seres humanos nos gusta depender de nuestra fuerza, nos gusta ser independientes de nosotros mismos, no nos gusta depender de alguien. Pero cuando tú vienes a Cristo debes de entender que esto no se trata de tu fuerza, no se trata de tu sabiduría, no se trata de tu inteligencia, todo se trata del Espíritu Santo. Por eso tú y yo debemos de aprender a rendirnos al Espíritu Santo de Dios. En segunda de Crónicas, capítulo 20, la Biblia dice que cuando le dieron aquella noticia a Josafat, que venía una gran multitud en contra de ellos, la Biblia dice que Josafat humilló su rostro. Josafat comenzó a consultar a Dios. Josafat comenzó a rendirse. La Biblia dice que Dios le dijo a Josafat, solamente adórame y yo te entregaría a tus enemigos. La Biblia dice que mientras Josafat y el pueblo adoraban, la Biblia dice que los enemigos que venían en contra de ellos comenzaron a matarse unos a otros. Mira qué poderoso es el poder de rendirse. Josafat tuvo una gran victoria sin usar espada y sin usar fuerza. ¿Por qué? Porque eso no se trata de tu fuerza, no se trata de mi fuerza. Se trata de la ayuda, de la fuerza y del poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy yo quiero enseñarte lo poderoso que es cuando tú dependes del Espíritu Santo. Si tú miras un Moisés, era un hombre que dependía totalmente de la presencia del Espíritu Santo. En Éxodo 33, 14 y 15, cuando Dios los va a llevar a la tierra prometida, la Biblia dice que Dios le dijo, yo voy a enviar a mi ángel, pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Moisés entendía que la clave para tener éxito en su vida, en el llamado, en el propósito, en la asignación, en la cual Dios le había trazado en la tierra, tenía que tener la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Moisés no se movía si Dios no iba con él, porque Moisés entendía que en la presencia de Dios hay descanso. Moisés entendía que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. El salmista dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Mira, el poder de depender del Espíritu Santo es tremendo. Moisés era un hombre que dependía del Espíritu Santo, dependía de Dios. Moisés no se movía ni por lujo, ni por riqueza, ni por fama. Moisés se movía si la presencia de Dios iba con él. Y uno de los grandes errores de nosotros es que nos gusta depender de nosotros mismos. Nos gusta movernos sin la guianza y sin la dirección del Espíritu Santo de Dios. El salmista David decía en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David reconocía la dependencia, la guianza del Espíritu Santo. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia, si tú puedes leer detenidamente, te das cuenta que eran hombres que dependían del Espíritu Santo, se rendían al Espíritu Santo. La clave era el Espíritu Santo. Todas las grandes victorias que Dios le dio a David era porque sobre David estaba el Espíritu Santo de Dios. En el Salmos 89, del 19 en adelante, la Biblia dice que Dios ungió a David, lo ungió con la santa unción. Y la Biblia dice que Dios a David le comenzó a dar grandes victorias. Donde fuera, donde sea que David iba, Dios le entregaba a sus enemigos. La fama de David se extendía y Dios le daba victoria tras victoria. Ahora, si tú analizas detenidamente, ¿cuál era la clave en la vida del salmista David, del rey David? Era que David estaba sobre él el Espíritu Santo de Dios. David vivía rendido al Espíritu Santo de Dios. Y tú tienes que entender que cuando tú dependes y te rindes al Espíritu Santo, vas a tener victoria, vas a vivir en un constante avance, vas a vivir constantemente creciendo. Mira, una persona que depende, que se rinde al Espíritu Santo, va de crecimiento en crecimiento, porque tú debes de entender que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Incluso Romanos 8:26 dice que tú y yo no podemos orar sin la ayuda del Espíritu Santo.
Pablo en Romanos 8:26 dice que quien nos ayuda a orar es el Espíritu Santo. Quien intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Quien te ayuda a discernir la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. Sin el Espíritu Santo no podemos tener frutos en nuestra vida espiritual. Gálatas 5:22 dice que es el Espíritu Santo que produce paz, que produce gozo, que produce fe, que produce bondad, que produce dominio propio. Mira, todos los frutos que van a haber en tu vida tendrán que ser realizados y manifestados por medio del Espíritu Santo. Mira lo importante y lo poderoso que es tener el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tú no puedes tener frutos en tu vida espiritual. Es el Espíritu Santo que produce los frutos en nosotros. Nadie puede tener frutos en su vida espiritual si no es por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. La importancia de rendirte, de depender al Espíritu Santo de Dios. Necesitas entender que en tu fuerza no lo vas a poder lograr. El camino de Dios no se trata de tu fuerza, no se trata de tu inteligencia, no se trata de cuán sabio humanamente tú seas, se trata de rendirse al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en Filipenses 2:13 que dice el apóstol Pablo que Dios mismo es quien produce el querer como el hacer. Es Dios que hace en todas las cosas. Romanos 15:16 dice que no es del que quiere, no es del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. Por eso tú debes de entender que necesitas rendirte al Espíritu Santo de Dios, porque sin la ayuda, sin la rendición al Espíritu Santo, no podrás avanzar, no podrás crecer, no podrás constantemente mantenerte en una vida llena de paz, llena de gozo, porque el Espíritu Santo es el único que será la clave en tu vida espiritual. Necesitas entender que necesitas la guianza del Espíritu Santo de Dios en tu vida espiritual. Por eso el Espíritu Santo es quien reparte los dones. En 1 Corintios capítulo 12, del 7 en adelante dice que el Espíritu Santo es quien da palabra de sabiduría. El Espíritu Santo es quien da el don de lenguas. El Espíritu Santo es quien da el don de milagros, el don de interpretación de lenguas, el don de discernimiento de espíritu, el don de sanidad, el don de profecía, el don de fe. Es el Espíritu Santo. Los frutos y los dones, quien los produce es el Espíritu Santo. Según la Biblia, si tú la lees y la meditas, te darás cuenta que sin el Espíritu Santo no hay dones. Sin el Espíritu Santo no hay frutos. Sin el Espíritu Santo no hay guianza. Sin el Espíritu Santo no hay un convencimiento en el corazón del hombre. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan que el Espíritu Santo era quien iba a convencer al hombre y al mundo de pecado. El Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo, escucha bien, el Espíritu Santo es tu maestro. Lo que tú necesitas en tu vida espiritual es depender, rendirte constantemente al Espíritu Santo de Dios. Si tú entiendes el poder que hay de rendirse al Espíritu Santo, tú no vas a pelear en tus fuerzas. Tú no vas a pelear en tu propia sabiduría, en tu propia inteligencia. No, solamente ríndete. Lo único que Dios necesita es una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. Recuerda, en tus fuerzas no vas a poder avanzar. Zorobabel quería construir el templo. Él creía que necesitaba la fuerza del hombre o su propia fuerza para poder avanzar en el propósito que Dios le había trazado. Pero en Zacarías capítulo 4, versículo 6, Dios le habla a Zorobabel por medio del profeta Zacarías. Y Dios le habla y le dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. O sea, ¿qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros? Que Dios lo que necesita es que tú reconozcas y te rindas al Espíritu Santo. Zorobabel estaba haciendo las cosas en su fuerza, estaba haciendo las cosas en su propia inteligencia. Por eso la obra se detuvo. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hacer las cosas en tu fuerza, las cosas no funcionan. Porque el reino de Dios no opera en la fuerza del hombre. El reino de Dios no opera en tu propia fuerza, opera en la dirección, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios, que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos avanzar. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos avanzar en el propósito de Dios. Mira, desde el primer capítulo de Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu Santo se movía. Hasta el último capítulo de Apocalipsis 22:17, el Espíritu Santo aparece. O sea, que Dios nos muestra que toda la obra, desde el principio hasta el final, Dios la ha realizado y la ha manifestado por medio del Espíritu Santo de Dios. Si tú lees el primer capítulo
de Génesis, versículo 2, te darás cuenta que el Espíritu Santo estaba en movimiento. Si tú lees el último capítulo de Apocalipsis 22:17, que es el último, te darás cuenta que el Espíritu Santo aparece. O sea, Dios nos deja en claro que no se trata de tu fuerza, que Dios no ha hecho la obra de Él en la fuerza del hombre, sino que la ha hecho por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y el Espíritu Santo en nosotros comienza a realizar, a hacer la obra de Dios en la tierra. Nadie puede avanzar, nadie puede crecer sin antes no vive una vida rendida constantemente al Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo no se crece. Sin el Espíritu Santo no se avanza. Sin el Espíritu Santo vivimos estancados, vivimos detenidos. Las grandes victorias que tú y yo vamos a tener están en una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. Incluso tú no puedes conocer tu propósito, conocer tu llamado, si el Espíritu Santo no te enseña, no te da entendimiento del llamado que Dios tiene para tu vida. En Proverbios 1:23, el proverbista dice, volveos a mi reprensión. Dios dice, y yo derramaré sobre vosotros mi espíritu y les haré saber mis palabras. O sea, para que tú conozcas el propósito de Dios, Dios mismo tiene que derramarse sobre ti por medio del Espíritu Santo en ti, y el Espíritu Santo en ti te hace conocer el propósito de Dios, porque el Espíritu de Dios es quien conoce lo profundo de Dios. Por eso quien te va a revelar el propósito que Dios tiene para tu vida es el Espíritu Santo. Por eso el proverbista dice en Proverbios 1:23, vuélvanse a mi reprensión y yo derramaré sobre ustedes mi espíritu. Y mi espíritu en ustedes les hará saber mis palabras. Sin el Espíritu Santo no entiendes la palabra. Sin el Espíritu Santo no entiendes tu propósito, porque quien te enseña el propósito de Dios es el Espíritu Santo de Dios, porque el propósito de Dios no es carnal, el propósito de Dios es espiritual. Y para tú entender el propósito de Dios espiritual, necesitas la ayuda del Espíritu Santo, porque Él te lo va a enseñar a través de un conocimiento espiritual. Porque Pablo dice que el hombre carnal no entiende las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Para que tú conozcas y entiendas el propósito de Dios, el mismo Espíritu Santo tiene que ser derramado sobre ti para que Él te pueda revelar el propósito del Padre. Porque escucha bien, Primera de Corintios capítulo 2, del 10 en adelante dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso es el Espíritu Santo quien te revela el llamado, quien te revela el propósito de Dios. Porque el Espíritu Santo, según Pablo en Primera de Corintios 2:10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo conoce el corazón del Padre. El Espíritu Santo conoce los pensamientos del Padre. El Espíritu Santo conoce el propósito que Dios tiene. El Espíritu Santo conoce tu llamado, conoce tu asignación, conoce tu propósito, conoce todo lo que Dios tiene. Y cuando Él viene sobre ti, Él te revela las ideas, los propósitos, los llamados, la voluntad de Dios en tu vida. Por medio del Espíritu Santo, Dios te la revela. Mira, si Dios no quisiera que tú y yo le conociéramos, lo que menos Él nos hubiera dado fuera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:10, tú lo puedes leer. El Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Si Dios no quisiera que tú le conocieras, lo que menos Él nos hubiera dado fuera el Espíritu Santo. Porque Dios conoce que el Espíritu de Él lo descubriña lo profundo de Él. Por eso tú necesitas entender que necesitas depender del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo descubriña lo profundo de Dios, conoce el corazón de Dios. Escucha bien, Proverbios 20:27 dice, Proverbios 20:27 dice, escucha bien, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual descubriña lo profundo del corazón del hombre. Escucha bien, el espíritu tuyo, el espíritu humano tuyo es como una lámpara, y ese espíritu descubriña tu propio corazón. Así el propio espíritu de Dios descubriña lo profundo que hay en el corazón de Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 6 que cuando la tierra se corrompió en los días de Noé, la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón. Es decir, que Dios tiene corazón. Donde el hombre donde los hombres guardamos lo profundo, donde los hombres guardamos los secretos, guardamos todo. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo profundo del corazón del hombre está en el corazón. Lo profundo del corazón de Dios, lo profundo de Dios está en el corazón. Es decir, que cuando el Espíritu Santo viene, Él te lleva a conocer más profundo a Dios. Él te lleva a conocer su corazón.
Él te lleva a conocer los secretos. Él te lleva a conocerlo más profundamente. Él te lleva a conocerlo íntimamente. Mira, el Espíritu Santo es lo que tú necesitas, porque sin el Espíritu Santo tú no puedes ni siquiera guardar la palabra de Dios. Por eso en Ezequiel 36:27 dice, y pondré en vosotros mi espíritu y haré que anden en mis mandamientos, en mis leyes, en mis estatutos, para que la guarden. Es decir, que tú no puedes guardar la palabra de Dios, ni caminar en ella, ni obedecerla, ni entenderla, si el mismo Espíritu de Dios no viene sobre tu vida. Dios mismo se derrama sobre nosotros por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nosotros te ayuda a poner por obra la palabra, te ayuda a obedecerla, te ayuda a caminar en ella, te la enseña. El Espíritu Santo es quien te redarguye, quien te guía. O sea, Dios mismo tiene que derramarse sobre nosotros para ayudarnos a poner por obra la palabra que Él nos está dando. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador. Por eso en el libro de Éxodo, capítulo 31, cuando Dios a Moisés en el monte le da diseño para que hiciera el arca, la Biblia dice, escucha bien, la Biblia dice que Dios mismo tuvo que llenar a Bezaleel y a Oliab del Espíritu de Dios en sabiduría y en ciencia. Dios le dijo a Moisés, yo he llenado a dos jóvenes del espíritu de sabiduría en ciencia y en inteligencia para que me construyan el arca. O sea, Dios mismo tuvo que derramarse sobre estos jóvenes para darles la inteligencia por medio del Espíritu Santo de la manera que Él quería hacer el arca. Por eso el llamado de Dios, la obra de Dios, no opera en la fuerza del hombre, opera en el poder del Espíritu Santo. Mira, si nosotros entendiéramos lo poderoso que es tener al Espíritu Santo, no vivieras frustrado, no vivieras cansado, no vivieras estresado. Tener al Espíritu Santo es lo más lindo. Tener al Espíritu Santo es lo más poderoso, porque el Espíritu Santo es quien obra en tu vida. El Espíritu Santo viene para darte la fuerza. El Espíritu Santo viene para ayudarte. El Espíritu Santo viene para que tú puedas vencer. Fuimos llamados a vencer. La Biblia dice, Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni tribulaciones, ni hambre, ni espada, ni peligro, ni desnudez. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú eres una persona indetenible. Nada ni nadie te va a poder detener. Por eso yo quiero que tú entiendas que el Espíritu Santo es la clave. Necesitas tener una rendición totalmente al Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo no vas a poder vencer, no vas a poder orar, no vas a poder tener fruto, no vas a poder ser guiado. Escucha bien, el propio Jesús, nuestro propio Salvador, cuando vino a esta tierra, dependió totalmente del Espíritu Santo. Si tú lees Mateo 1:20, dice que Cristo fue engendrado por el Espíritu. Mateo capítulo 4 dice que Jesucristo fue lleno del Espíritu. Mateo capítulo 4:1 dice que Jesucristo fue guiado por el Espíritu. Escucha bien, Mateo 12:28 dice que Cristo echaba fuera a los demonios por el Espíritu. Si tú lees Hechos capítulo 1, versículo 4, dice que Cristo daba mandamiento y predicaba por el Espíritu. Escucha bien, toda la obra que Cristo hizo en esta tierra la hizo por medio del Espíritu Santo. Incluso Pablo dice en Romanos 8:11 que quien resucitó a Cristo fue el Espíritu Santo. Quien le dio el cuerpo glorificado a Cristo fue el Espíritu Santo. Quien le dio un cuerpo lleno de gloria, lleno de poder, fue el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay resurrección. Sin el Espíritu Santo no hay arrebatamiento, porque el que va a glorificar este cuerpo en un cuerpo, amén, incorruptible, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos entender que necesitas la ayuda, la guianza del Espíritu Santo de Dios. No podemos avanzar, no podemos crecer sin el Espíritu Santo. Escucha bien, Jesús mismo, siendo el ser más perfecto de toda la creación, dependió del Espíritu Santo, se rindió al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si Cristo no se rinde al Espíritu Santo, no hubiera podido tener victoria. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por medio del Espíritu Santo. Si Cristo dependió, se rindió al Espíritu Santo, tú y yo también necesitamos entender que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si Cristo, siendo el ser más perfecto, escucha bien, fue guiado, fue llenado, fue rendido por el Espíritu Santo, tú y yo también necesitamos ser llenados por medio del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos tener poder para predicar.
Hechos 1:8 dice que es el Espíritu Santo quien nos da poder. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quien te da poder es el Espíritu Santo de Dios. Toda la obra de Dios, tú debes de entender que Dios la ha hecho por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos tener denuedo. Hechos 4:31 dice que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles cuando clamaron a Dios, dice que predicaban la palabra con denuedo. El Espíritu Santo te da denuedo. El Espíritu Santo te da poder. El Espíritu Santo es la clave en la vida de un hijo de Dios. Si tú entiendes y aprendes a rendirte al Espíritu Santo, te garantizo que tu vida nunca será la misma. Porque sin el Espíritu Santo no podemos tener victoria, no podemos avanzar, no podemos crecer sin la ayuda y sin la guianza del Espíritu Santo de Dios. Incluso sin el Espíritu Santo, tú no puedes ser santo para Dios. Según de Tesalonicenses 2:13 dice que quien te santifica es el Espíritu Santo. En Tito 3:5 dice que quien te limpia es el Espíritu Santo. Quien te regenera es el Espíritu Santo. Quien te renueva es el Espíritu Santo. La clave es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Joel 2:28 dice, y después de esto, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, los siervos y los siervas comenzarán a profetizar, habrán señales en el cielo. Dice la Biblia que el sol se convertirá en sangre y la luna en tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene, te hace profetizar. Cuando el Espíritu Santo viene, te hace tener visiones. Cuando el Espíritu Santo viene, te da palabra de sabiduría, te da el don de interpretación de lenguas, te da el don de sanidad. Cuando el Espíritu Santo viene, puedes tener dones del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. Por eso Joel 2:28 dice que los cambios que hay cuando el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros. El Espíritu Santo en nosotros provoca profecías, provoca sueños, provoca visiones, provoca, gloria a Dios, señales. Es el Espíritu Santo lo que cambia las cosas. En el libro de Hechos capítulo 2 se cumplió la palabra que el profeta Joel profetizó. Hechos capítulo 2, la Biblia dice que estaban todos unánimes. Y de pronto vino un viento, amén, que soplaba como un viento recio, el cual llenó toda la casa. Y comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y se les aparecieron lenguas repartidas, lenguas como de fuego. La Biblia dice que en ese derramamiento se convirtieron como 3,000. Inmediatamente los paralíticos comenzaron a caminar. Los ciegos comenzaron a sanarse, los muertos comenzaron a resucitar. Escucha bien, el poder que hay cuando el Espíritu Santo está sobre la iglesia. Necesitamos entender que en nuestra propia fuerza no podemos ser efectivos en el propósito, en el llamado que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo es la clave, la cual tú y yo necesitamos. El Espíritu Santo es la clave en tu vida y en mi vida. Ríndete al Espíritu Santo. No pelees en tu fuerza. Déjaselo todo al Espíritu Santo de Dios. Solamente ríndete. Reconoce que necesitas depender totalmente del Espíritu Santo. Reconoce que necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Solamente ríndete. Si tú entendieras el poder que hay de rendirse, Josafat tuvo victoria porque aprendió a rendirse. La Biblia dice que mientras Josafat adoraba, dice que Dios les entregó a sus enemigos. Si tú aprendes a rendirte, Dios te va a dar victoria. La clave, escucha bien, la clave de David era que se rendía al Espíritu Santo. La clave del profeta Elías era que se rendía al Espíritu Santo. Todos los grandes hombres de Dios que tuvieron victoria fueron hombres que se rindieron al Espíritu Santo de Dios. Lo que tú necesitas es al Espíritu Santo. Solamente ríndete a su guianza, a su voluntad, y te aseguro que tu vida nunca será la misma. Necesitas entender que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un viento, no es agua. El Espíritu Santo es una persona. Jesucristo lo representó como agua porque hace la manifestación del agua. ¿Qué hace el agua? El agua te limpia, el agua te quita la sed, el agua te da vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 10 que el Espíritu Santo le habló a Pedro. Una persona habla. Escucha bien, el Espíritu Santo es una persona espiritual que habla. El Espíritu Santo oye. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo se entristece. El libro de Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Una fuerza no se contrista, un viento no se contrista, pero una persona sí se contrista. Todos los atributos
Y las emociones y el intelecto que el Espíritu Santo tiene es la característica de una persona. El Espíritu Santo habla, oye, guía, se entristece, mira, conduce. El Espíritu Santo es una persona y Él quiere ser tu amigo. Él quiere ser mi amigo. Él quiere tener relación íntima contigo. Y el Espíritu Santo vino para vivir dentro de tu corazón. Recuerda, ya el Padre mostró su amor enviando a Cristo en una cruz del Calvario. Dios mostró su amor, San Juan 3:16, mandando a morir a su Hijo en una cruz del Calvario. Cristo mostró su amor dando su vida en una cruz del Calvario. El Espíritu Santo mostró su amor quedándose a vivir en nuestro corazón por toda una eternidad. Lo más hermoso es tener al Espíritu Santo de Dios. Recuerda, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es aceite, no es paloma, es un simbolismo. El Espíritu Santo es tipología del aceite. ¿Por qué? Porque el aceite te sana, el aceite te unge. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo sopla vida, pero no es un viento. Son manifestaciones que el Espíritu Santo hace cuando tú entiendes y lo conoces. El Espíritu Santo es una persona. Yo quiero que tú entiendas que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un viento, no, Él es una persona. El viento son simbolismos del Espíritu Santo, de la obra que Él hace, no es paloma. El Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma corporal como de paloma. ¿Qué es una paloma? Una paloma es mansa, una paloma es limpia, una paloma se contrista. Esa es la obra, eso es lo que es el Espíritu Santo. O sea, a través del viento, del aire, de una paloma, el Espíritu Santo revela su característica que tiene. Por eso lo que tú y yo necesitamos es el Espíritu Santo. Solamente ríndete al Espíritu Santo. Así que bendiciones. Dios me los bendiga a todos y yo espero que esta palabra les haya sido de mucha bendición. Así que bendiciones para todos. Dios me los bendiga y yo ya terminé. Amén, porque ya está un poco de noche.